coordinamos, no nos llamamos, ella estaba ocupada en su cosa, yo estaba ocupado en lo mío, pero el Señor, ¿verdad?, había tocado su corazón de un modo, había tocado el mío de otro. Y coordinó como un rompecabezas, ¿verdad?, que se van pegando las distintas piezas. Nosotros los creyentes vamos a pasar por algo en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad?, de nuestras vidas como creyentes. Nosotros pensamos en tentación, sí, en algún momento vamos a ser tentados. Jesucristo lo fue. Dice la palabra, ¿verdad?, que el maestro no es superior, que los discípulos no es superior al maestro, ¿verdad? Si persiguieron al maestro, van a perseguir a los discípulos. Si tentaron a Cristo, si Satanás trató de tentar a Cristo, también nos va a tentar. La única diferencia entre Cristo y nosotros es que muchas veces nosotros vamos a caer en esas tentaciones. Y nosotros, ¿verdad?, cuando pensamos en la palabra tentación, siempre se piensa, o usualmente se piensa en la tentación de índole sexual, pero no es la única. De las tentaciones de índole financiera, ¿verdad? Cuando usted va por la calle y se le mete a alguien, le hace un corte de pastelillo, y usted no piensa unas cosas muy buenas, es una tentación. Cuando a alguien le sale con una repugnancia y usted tiene ganas de cogerlo por el pescuezo y le dice 2 o 3 para atrás, eso es una tentación, ¿verdad?, que el enemigo pone para probar el carácter. Pero no es, ¿verdad?, las tentaciones que nosotros, ¿verdad?, no, el tema de la predicación no es la tentación. El pecado, todos estamos expuestos al pecado y vamos a pecar mientras estemos en este lado de la tierra. No lo vamos a poder evitar, es parte de nuestra naturaleza. ¿Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Sí, pero tenemos, ¿verdad?, que tenemos una carne que batalla con el pecado. Una vez leí fue un meme, o me parece que fue un meme. Yo no sé si ustedes han visto las películas de karate, ¿verdad?, que las películas de karate va este muchacho que está aprendiendo karate y va donde un sabio, ¿verdad?, que ahí siempre tiene una barba larga, y es un señor mayor, ¿verdad?, y le pregunta un consejo. Y le presentan a este sabio chino con la barba larga, ¿verdad?, que eso es como un estereotipo. Y va este joven y le pregunta: maestro, yo tengo una línea de pensamiento en mi mente, pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Cuál va a vencer? Y el maestro le dice: el que tú alimentes. Para nosotros poder, ¿verdad?, vencer el pecado, y dicho sea paso, no es el tema de esta predicación, nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra. Tenemos que alimentarnos con la oración, tenemos que alimentarnos con el ayuno, y como dijo India, nos tenemos que congregar. Nosotros hacemos esos pasos y vamos eventualmente, nuestra naturaleza espiritual se va a fortalecer y nuestra naturaleza carnal se va a debilitar. No la vamos a poder vencer, siempre vamos a pecar, ¿verdad?, porque es parte de nuestra naturaleza. El apóstol Pablo dice que el bien que quiero, eso no hago, o el mal que quiero, eso no hago, perdón, ¿verdad?, porque nuestra carne siempre está batallando con el pecado. Pero también dice en Juan que abogado tenemos, ¿verdad? Usted tiene un Espíritu Santo que le va a decir, que le va a prender la luz de chequeña: mira, eso que hiciste no estuvo bien, arrepiéntete, restaura, pide perdón, devuelve, haz esto o haz aquello, ¿verdad? O como cuando Jesucristo confrontó a la mujer adúltera: vete y no peques más, tus pecados son perdonados, pero vete y no peques más, ¿verdad? Tenemos un Espíritu Santo que nos va a decir hacia eso. Otro aspecto, ¿verdad?, que yo sé que a mucha gente le puede chocar, es la seguridad de la salvación. Nosotros, ¿verdad?, porque usted peque, usted no va a perder su salvación. Claro, la gracia no es barata. Hay un pastor, y dicho sea de paso, y este es el tema de la predicación, que se llama Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor alemán que fue perseguido por los nazis y murió en un campo de concentración a 2 meses de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si hubiese podido aguantar los meses, hubiese podido sobrevivir, pero lamentablemente no fue el caso. Y este señor decía, explicó el concepto de gracia barata, ¿verdad? Nosotros somos salvos por gracia, pero eso no significa que es una licencia para pecar. Y el pecado, y yo lo he dicho y lo diré al náusea, siempre, y usted sabe, la mayúscula, todo lo que siempre digo, siempre tiene consecuencias, hermanos, ¿verdad? Pero no es el tema, no es la tentación, no es el pecado que vamos a hablar, es algo que todo cristiano en algún momento va a pasar. Y para ello quiero que me acompañen en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, ¿verdad? Vayan diciendo amén cuando lo tengan para leerlo yo por acá. La versión que yo uso es la versión Reina Valera 1960, que es un español clásico, ¿verdad? Es un español que nosotros no hablamos de ese modo. Nosotros no vamos al Burger King y vamos de una hamburguesa con patatas fritas y sin ketchup y eliminen los pepinillos, ¿verdad?
¿verdad? Nosotros no hablamos así, ¿verdad? Nosotros hablamos América como, ¿verdad? Hablamos puertorriqueño, pero esta versión, ¿verdad? Es un español, lo que se conoce como español clásico. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 12. Y dice la palabra del Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pueden sentarse, hermanos. La manera que está redactado este versículo y este verbo dice padecerán, ¿verdad? El verbo es una figura gramatical que expresa acción y expresa tiempo, ¿verdad? Y expresa, ¿verdad? Singular o plural. En este caso, este verbo está diciendo futuro, está diciendo padecerán, o sea, está hablando de lo que se conoce como tercera persona del plural. Todos los que quieren vivir piadosamente en algún momento padecerán persecución. ¿Verdad? Eso es parte del cristianismo. No es que podrían padecer persecución, ¿verdad? Que es algo condicional, ¿verdad? Si yo digo, puede ser que llueva, bueno, puede ser que llueva, puede ser que no. Ahora digo, va a llover, ¿verdad? Pues mire, buscas un paraguas porque va a llover, ¿verdad? Eso va a pasar. Y nosotros los cristianos vamos a ser perseguidos. Ahora mismo, ¿verdad? Se trajo el caso de Colombia. Yo aquí tengo una, ¿verdad? Voy a hablar de eso un poquito más adelante y la voy a dejar por aquí. Tengo estas revistas de un ministerio llamado, son en inglés, creo que me estaba diciendo Carmelo que también ellos las tienen en español, pero yo las tengo en inglés, que se llama The Voice of the Martyrs, la voz de los mártires. Mira, Carmelo la tiene en español. Mira, yo iba a traer esa edición que la tenía repetida, pero pues traje, ahí complementamos. Así que el que la quiera leer en español, Carmelo la tiene, el que la quiera leer en inglés, yo la voy a dejar para que ustedes la lean. Y esto es un ministerio que se dedica a apoyar a los hermanos perseguidos, porque los cristianos estamos padeciendo persecución. Y la persecución es parte de la vida cristiana. Precisamente, ¿verdad? Este pasaje que yo leí de padecerán persecución está en 2 de Timoteo. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito se conocen, ¿verdad? Fueron unas cartas escritas por el apóstol Pablo y se conocen como las epístolas pastorales, ¿verdad? Porque fue unas epístolas, unas cartas o un mensaje que Pablo le escribió a 2 de sus discípulos más jóvenes. A Tito, ¿verdad? Que era uno de sus discípulos, y a Timoteo. Y a Timoteo, ¿verdad? Le escribió, ¿verdad? Y en estas cartas Pablo da unas instrucciones a sus discípulos de cómo deben dirigir, ¿verdad? Cómo deben dirigir una iglesia. Pero parece que Pablo tenía una relación especial con Timoteo. Pablo lo veía como un hijo. Y esta segunda epístola de Timoteo se cree que fue la última carta que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? El Nuevo Testamento no necesariamente está en orden cronológico, ¿verdad? Y esta epístola, ¿verdad?, está clasificada más por la temática, ¿verdad? Es una epístola pastoral que Pablo le está escribiendo a uno de sus discípulos, mientras que la primera, el apóstol Pablo va más como a los facts, como dirán los americanos, a los hechos. Mira, vamos a bregar con la situación que pasaba en la iglesia. La segunda es una carta más personal, ¿verdad? El apóstol Pablo está a punto de ser, ¿verdad?, martirizado por el Evangelio. Y le está dando un consejo como le daría un padre a un hijo, ¿verdad? Cuando los padres están a punto muchas veces de partir con el Señor, es como si el Señor les avisara. Ellos parece que lo saben. Yo reciente, ¿verdad? No tan reciente, ya para 2 años peleé a mi mamá. Y era como si Iván en unas ocasiones se nos quedaba mirando como intensamente. Era como si ella supiera que iba a partir con el Señor, y obviamente, ¿verdad?, como madre al fin, ya nosotros éramos unos manganzones. Yo tenía 51 cuando ella murió, pero un hijo es un hijo, para una madre. No importa que ella tenga 100 años, un hijo es un hijo, que el hijo tenga 100 y ella tenga 200, ¿verdad? Así es. Esa es la mente de una madre. Y ella me miraba intensamente, como tratando, ¿verdad?, de darme un mensaje. Y Pablo le estaba pasando algo así con Timoteo. Timoteo era como hijo adoptado, ¿verdad? Y Pablo iba a ser ya santificado, y le estaba dando unos consejos a Timoteo, ¿verdad?, de cómo manejar una iglesia. Pero también esta segunda epístola será más personal. Y aquí en esta segunda epístola menciona el pasaje de la persecución. Dicho sea de paso, de 2 apóstoles, solamente uno murió de viejo. Y por poco no llega viejo, porque lo metieron en una isla abandonada, y me dicen que esto lo tienen en Isla Mona, sin agua, sin comida, y arréglatelas como pueda, que fue el apóstol Juan. Todos los apóstoles, los 12, murieron martirizados. Todos, ¿verdad? El Evangelio se escribió con sangre. La Biblia se escribió con sangre, ¿verdad? Muchas veces nosotros no valoramos la palabra del Señor, muchas veces nosotros no valoramos las libertades que tenemos, pero estas libertades, que dicho sea de paso,
Estamos en el ojo del huracán, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero usted sabe que el ojo del huracán es un periodo de calma dentro de una tormenta. Nosotros hemos estado viviendo este tiempo, pero eso eventualmente va a desaparecer, ¿verdad? Porque la persecución es parte de la iglesia, ¿verdad? Es parte de la vida de la iglesia, ¿verdad? Siempre me gusta dar un trasfondo histórico, ¿verdad? El hombre, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Y Dios tenía comunión con el hombre. Viene Satanás, ¿verdad? Que se rebeló contra Cristo, y entra la mujer, ¿verdad? Convence al hombre y entra el pecado. Y esta comunión entre Dios y el hombre se corta. Y el hombre está muerto en delitos y pecados. Nosotros no podemos buscar a Dios por nuestra naturaleza, porque un muerto, ¿verdad? Un muerto no tiene vida, y si no tiene vida, no tiene movimiento, no respira, no come, no puede hacer nada. Y nosotros estábamos así hasta que Cristo nos redimió. La salvación es completamente obra de Cristo, no de nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos ¿verdad? Buscar nuestra salvación porque no tenemos ningún mérito. Y dentro, ¿verdad? El hombre peca y Dios quiere restablecer esta comunión con el hombre. Pero tiene que ser Dios. El hombre es el que pecó, el hombre es el que cortó la comunicación. Yo le hice cuento una vez que yo corté un cable y dejaba de urbanización sin teléfono, etcétera, etcétera, cuando era nene, ¿verdad? Pues algo pasó así. ¿Quién tuvo que arreglarlo? La telefónica, porque yo no sabía ni bregar, ni todavía sé bregar con la electricidad. Yo soy enchufe, le tengo respeto, ¿verdad? La electricidad es algo que yo pago por no. Yo pagaría hasta por prender un enchufe, ¿verdad? Porque no me gusta bregar con electricidad. Pues, ¿verdad? El hombre peca y esta comunión entre Dios y el hombre se rompe. Pero ya Dios sabía que esto iba a pasar de antemano, esto no lo podía Dios de sorpresa. Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿verdad? Pero aún así, Dios crea al hombre por amor. Dios no tenía necesidad de crearnos. Esta iglesia es lo que se conoce como teología reformada o calvinista, ¿verdad? Y no es que yo quiera enfatizar una teología en particular, es porque la teología está en la Biblia. Yo puedo enfatizar la teología que sea. Si no está en la Biblia, es manipulación, hermano. Y dentro de esta teología, ¿verdad? Dios es el que elige al hombre, ¿verdad? En el plan de salvación. Y Dios tenía, ¿verdad? Un plan de antemano. Y Dios nos cree, y Dios sabía que nosotros como hombres íbamos a pecar, y ya Dios tenía un plan de antemano. Y dentro de ese plan, Dios llama a una persona llamada Abraham, ¿verdad? Y de uno de los hijos de Abraham llamado Isaac, uno de los nietos de Abraham llamado Jacob, surge un pueblo llamado Israel. ¿Verdad? Ahora nosotros estamos, ¿verdad? Israel está de moda por el conflicto que hay entre palestinos e Israel, ¿verdad? Es un conflicto que siempre ha estado, pero a veces, ¿verdad? Suba como sube más, a veces está menos intenso, a veces está más intenso, siempre está intenso, pero a veces está más intenso que en otro, y últimamente, ¿verdad? Pues ha estado intenso por un conflicto que hay entre ambas partes, ¿verdad? Y hay personas que favorecen a una parte, hay personas que favorecen a la otra parte. ¿Cuál es la respuesta de nosotros como cristianos? Orar por ambos pueblos. Lamentablemente ambos pueblos están desde el punto de vista cristiano errados, y les voy a explicar por qué. Los judíos, ¿verdad? No creen en Jesucristo. La inmensa mayoría de los palestinos, el 90% de la religión es musulmana. Ellos ven a Cristo como un profeta inferior a Mahoma, pero no lo ven como el Hijo de Dios, no lo ven como el Redentor de la humanidad. Ambos pueblos necesitan de Dios, ¿verdad? Esto no es cuestión, usted puede estar a favor o en contra de Israel, a favor o en contra de Palestina, usted puede llegar a un punto, usted puede llegar a otro, pero ambos pueblos necesitan del Señor. Y hay que orar por ambos pueblos. Y el Señor, ¿verdad? Dice en Apocalipsis que de cada tribu, de cada nación, de cada país y de cada tribu, o sea, ¿verdad? Hay muchos países, por ejemplo, como el caso de India, que son muchos países dentro de un país. Usted va en India, y ahí en una parte de India habla un idioma y en otra parte habla un idioma que no se entiende, como si usted fuera de Mayagüez, usted vive en Mayagüez, va a Fajardo y hablar otro idioma en Fajardo. Pues algo así pasa en India, ¿verdad? Y dentro de cada nación y de cada pueblo, el Señor tiene gente escogida. Y Dios tiene escogido palestinos que van a estar en el reino del Señor, y tiene a israelitas que van a estar en el reino del Señor, ¿verdad? Es importante que tengamos eso en cuenta. Pues dentro de ese plan, Dios escoge al pueblo de Israel, ¿verdad? Para revelárselo. Cuando el hombre peca, este conocimiento de Dios como que se pone borroso,
¿verdad? Porque la creación misma encaminaba, el hombre sabía que había, ¿verdad?, que existía un Dios, ¿verdad?, había un orden, había unas cosas que el hombre mismo sabía que eso no pudo haber sido por casualidad, eso tuvo que haberlo creado alguien. Pero ¿quién lo creó? Esta visión del hombre se distorsiona. Y Dios se le revela primeramente a Abraham y posteriormente a uno de sus descendientes llamado Israel. Y de estos descendientes, ¿verdad?, de los descendientes de Israel se forma un pueblo, se forma una nación, ¿verdad? Este pueblo estaba compuesto por el pueblo de Israel o Jacob tuvieron 12 hijos. Estos pueblos estuvieron en Egipto, emigraron a lo que es Judea, Palestina, Israel, ¿verdad?, que es como se llama en este tiempo, que más o menos ocupaban el territorio que está ocupando el pueblo de Israel ahora mismo. Estas 12 tribus por un tiempo, ¿verdad?, estuvieron unidas bajo 3 reyes, por un periodo de 120 años. Estuvieron unidos por 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Cuando muere el último rey, estas tribus se dividen, 10 tribus, en la parte norte forman el reino de Israel, 2 tribus, en la parte sur forman el reino de Judá. Las tribus del norte, eventualmente ambas tribus, especialmente la tribu de Israel, se apartan completamente de los mandamientos del Señor. La tribu de Judá iba como una montaña rusa, tenía reyes buenos y reyes malos. Los reyes de Israel lamentablemente, ¿verdad?, se apartaron del Señor y fueron llevados en cautiverio por un país llamado Asiria. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus? Se perdieron, ¿verdad? Se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel, y te puedes buscar por YouTube, que hay 1500 programas, que si son los chinos, que si son los esquimales, los rusos, whatever. Hay 1500 historias, hasta los taínos están dentro de esas 10 tribus, ¿verdad? Y esas 10 tribus desaparecieron de la historia. La tribu de Judá también fue llevada en cautiverio, pero eventualmente la tribu de Judá pudo regresar. Y fueron llevadas en cautiverio a una nación que se llama Babilonia. Pero cuando regresan, no regresan todo lo que fueron llevados en cautiverio. Para empezar, no regresan lo que llevaron, no regresaron en sí, muchos de los que regresaron no habían nacido en Israel, eran los nietos de los que fueron llevados en cautiverio. Yo comparo mucho al pueblo de Israel con el pueblo de Puerto Rico, porque a nosotros los puertorriqueños nos pasó algo similar. Para la década del 40 y del 50 del siglo pasado hubo una migración fuerte hacia la ciudad, a los Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Nueva York. Y curiosamente, ¿verdad?, yo tenía muchos de la familia, yo no conocía mucho de la familia de mi abuelo, y yo me suscribí a un programa que se llama Ancestry.com, que es un programa, ¿verdad?, que te hacen una muestra de DNA, determinan, ¿verdad?, ¿verdad?, si tú eres desciende de indios, de blancos, etcétera, etcétera. Lo primero que descubrí es que yo soy sato, ¿verdad?, porque tengo de indio, de negro y de puertorriqueño, ¿verdad?, que los perros satos son una mezcla de todo el mundo. Pues yo descubrí que soy sato, ¿verdad?, no soy de raza. Vamos a empezar por ahí. Entonces, curiosamente, ¿verdad?, tú puedes comparar con el DNA de otra persona, y yo descubrí que mis familiares son satos también. Adopte satos, ¿verdad?, pero nosotros los puertorriqueños somos satos, ¿verdad?, porque tenemos mezcla de las 3 razas. Y no solamente, ¿verdad?, de la raza tenemos de esto, de España, de qué sé yo qué, de Inglaterra, de los taínos, de qué sé yo qué, de África, ¿verdad?, tenemos muchas razas. Además de eso, ¿verdad?, de saber, de darte cuenta que tú eres sato, también, si pagas un poquito más, que no lo hice, puedes descubrir las enfermedades que te van a dar, que yo no lo voy a hacer, yo que llegue con el tiempo, bueno, voy a averiguar de qué me voy a morir, ¿verdad? Que el Señor me lo diga con el tiempo, pero no voy a romperme el casco con eso. Y también me dio la oportunidad de contactarme con otras personas que podían estar emparentados conmigo. Y curiosamente pude contactar a muchos familiares que eran, ¿verdad?, eran familia de mi abuelo materno, que yo no conocía mucho la historia de la familia de mi abuelo materno, ¿verdad? Y me di cuenta por qué era que especialmente muchos de los hermanos de mi abuelo migraron a la ciudad de Nueva York, y en aquel tiempo no estaban las redes sociales, ¿verdad? Ahora tú te vas a Japón y tú puedes contactar a un familiar de Japón, pero en aquel tiempo muchas veces la gente se iba para Nueva York y se perdían. Había una canción de salsa que se llamaba Julián del Valle, ¿verdad? Esta canción narra la historia de un jibarito que se llama Julián del Valle, que se va para Nueva York y nunca supieron de él, ¿verdad? Y esto es una situación bastante común en aquellos tiempos. La gente se iba a Nueva York, se envolvía, hacía su vida por allá y, ¿verdad?, perdían el contacto con la familia. Bueno, yo tuve la oportunidad de contactar a familiares míos, ¿verdad? Mi abuelo era natural de Lares y tenía todo, ¿verdad?, y contactaba a mis familiares que tenían cara de jíbaro para hablar inglés, ¿verdad?, no hablaban español. Y lo curioso del caso es que ellos conservaron mucha de la identidad puertorriqueña, ¿verdad? Como yo mencioné, tenían cara de jíbaro, les gustaba el arroz, la habichuela, la salsa, muchas de las cosas que a nosotros los puertorriqueños nos gustan. Y algo así similar le pasó al pueblo de Israel, a los judíos. Ellos, ¿verdad?, fueron llevados a Babilonia, conservaron su identidad mediante una institución llamada la sinagoga, pero se esparcieron por todo el mundo, ¿verdad? Pero, ¿verdad?,
cambiaron, cuando se esparcieron por todo el mundo, muchas veces adoptaban parte de las costumbres de los pueblos donde se iban. Los que se fueron para Grecia, pues hablaban griego, se vestían como griegos, pero conservaban parte de sus costumbres judías. Los que se fueron para Egipto lo mismo, los que se fueron para Roma lo mismo, etcétera, etcétera. Y en algún momento, ¿verdad? Y esto lo menciono porque así eventualmente fue como se formó la iglesia. Dentro del plan que yo le había mencionado, ¿verdad? Dios se le revela al pueblo de Israel por un periodo de tiempo. El pueblo de Israel tiene el monopolio de la revelación, pero Dios se revela solamente como Padre. Posteriormente, ¿verdad? Dios se le revela a la humanidad y al pueblo de Israel específicamente como Hijo. Dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Jesucristo vino al pueblo de Israel, se le revela al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no acepta este mensaje. ¿Verdad? Cristo no cumplía muchas de las expectativas que el pueblo de Israel tenía. Para empezar, ellos estaban oprimidos por el Imperio Romano, y ellos buscaban un Mesías que los librara del Imperio Romano. Ellos, ¿verdad? Cristo hacía milagros, Cristo predicaba, ellos sabían que, ¿verdad?, que Cristo tenía algo, pero el Mesías no cuadraba en la imagen o en el estereotipo que ellos tenían del Mesías. ¿Y qué pasa? Eventualmente rechazan el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Cristo vino a ellos primeramente, ¿verdad?, como parte de ese plan, pero el pueblo de Israel rechaza a Cristo. No todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, porque vemos que los discípulos sí siguieron a Cristo, pero muchos en el pueblo de Israel, y especialmente los líderes religiosos, rechazaron a Cristo, porque Cristo no cumplía la imagen. Confrontaba a los fariseos con su hipocresía, ¿verdad? Y a nosotros no nos gusta que nos señalen el pecado. Nosotros somos como la cucaracha, ¿verdad? La cucaracha usted le pone la luz y se esconde. O si son agresivas, vuelan para donde usted. Y usted, ¿verdad? Una vez yo un tipo de 6 pies, 200 libras corriendo detrás de una cucaracha, ese tipo era yo. Yo trabajaba en una tienda, me mandaron a buscar unas cosas en el almacén, y los almacenes, ¿verdad? Por más que usted puede fumigar, pero mire, fumigan, y los almacenes fumigan, usted se puede intoxicar, pero la cucaracha es parte inevitable, ¿verdad? Como la muerte es parte inevitable de una tienda. Y me mandaron a buscar un cuarto oscuro, unos papeles. Cuando yo prendí la luz, empezaron a saltar cucarachas, una de ellas me atacó, y yo salí corriendo de ahí. Huyendo de una cucaracha. Pues nosotros los seres humanos nos pasa, ¿verdad? Cuando Cristo nos confronta con el pecado, nosotros nos revelamos, no nos gusta, ¿verdad?, que nos confronte con el pecado. Y al pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando Cristo le está llevando el mensaje, no les gustaba que los confrontara con el pecado, especialmente los líderes religiosos, ¿verdad?, que ellos entendían que tenían la revelación del Señor. El Señor sí se la reveló ¿verdad?, al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, se les reveló de una manera que ellos tenían que cumplir unos mandamientos que humanamente era imposible cumplirlos. Para nosotros poder ser salvos de otro modo que no sea a través de la sangre de Cristo, tenemos que cumplir la ley a la perfección, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que morimos no podemos cometer un pecadito, no podemos decir un embuste bobo, ni nos podemos molestar con el hermano. Si nos mata un pisotón, tenemos que mirarlo con amor, ¿verdad? Aquel hermano que nos dice que no sale con una repugnancia, tenemos que mirarlo con amor. Si pensamos ya algo malo, ya estamos en pecado. Y ese mal pensamiento, esa de ojalá te mueras infeliz, nada más, es suficiente para que el resto de tu vida la pases en infierno. Aunque eso fue el único pecado que cometiste, ya eso nada más es suficiente para que pases el resto de tu vida fuera de la presencia de Dios. Así estricto es el cumplimiento a través de la ley. Y es imposible que nosotros como humanos lo podamos cumplir. ¿Qué sucede? Como parte de este plan de salvación, Cristo vino para poder cumplir la ley. Cristo vino como hombre y como Dios. Como hombre, ¿verdad? Porque el pecado entró por un hombre, pues un hombre cometió el pecado, pues un hombre lo tenía que resolver. El pecado entró a través de Adán, pues Cristo lo tenía que resolver, ¿verdad? Y ese hombre tenía que ser perfecto. Y a través, ¿verdad?, y a través de la sangre de Cristo, nosotros entonces somos salvos. Esto es un mensaje, esto es una noticia tremenda, ¿verdad? Incluso la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Pero este mensaje nos gusta. O sea, somos salvos, ¿verdad? No tenemos que hacer nada para ganar nuestra salvación, ¿verdad? Nos merecemos estar fuera de la presencia de Dios, nos merecemos el infierno. Es una palabra, ¿verdad?, que a mucha gente no le gusta mencionar. Es una palabra que trae recuerdo de las épocas de los 70, ¿verdad?, cuando estaba con el mata, ¿verdad? Y estaba el pastor con mata gritos. Pero lamentablemente es una realidad, hermano, para todo aquel que no ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es triste decirlo, pero es una realidad. Pero este mensaje muchas veces no gusta, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad?, pasa dos cosas: o nos gusta el pecado
o nos creemos que no lo tenemos. Y cuando Cristo viene a la tierra y empieza a predicar este mensaje al pueblo de Israel, este mensaje a muchos no les gustó, especialmente a los líderes religiosos que creían que primeramente que ellos creían que estaban siguiendo los mandamientos, los cuales no era así, no los estaban siguiendo. Y ellos estaban al mismo nivel que las prostitutas y los publicanos, pero los líderes religiosos, llamados los fariseos y saduceos, no lo querían aceptar, no les gustaba, porque que tú me compares con ese pillo, que tú me compares con esa, pero estaban al mismo nivel y necesitaban de un salvador y no lo querían aceptar. ¿Y qué pasó? Empezaron a perseguir, ¿verdad? Yo lo había mencionado, ¿verdad? Que los judíos se habían esparcido por todo el mundo. Cristo viene, ¿verdad? Los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escoge a unos discípulos para que vayan transmitiendo este mensaje, ¿verdad? Como cuando usted tira una piedra en el agua y se va moviendo como una olita, ¿verdad? En el medio, ¿verdad? Se forman como una olita, como un circuito, ¿verdad? Y se van expandiendo hasta que lleguen donde vayan a llegar. Pues el Evangelio se esparció de ese modo. Dios, ¿verdad? Cristo elige a unos discípulos, Cristo muere, es crucificado, muere, resucita, ¿verdad? Escoge a sus discípulos. Y cuando Cristo resucita y sube al cielo, dice a sus discípulos: mire, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que iba a ser revelada. Por eso nosotros decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo decimos en ese orden porque fue el orden en que Dios se le reveló al hombre. Y estaban los discípulos reunidos en la ciudad de Jerusalén, 120 discípulos, los 2 apóstoles más, 108 personas más. Y de momento llega el Espíritu Santo y ellos empiezan a hablar en distintos idiomas, ¿verdad? Empiezan a hablar en griego, para las personas que hablaban griego, empiezan a hablar en egipcio para los que hablaban egipcio, en árabe, etcétera, etcétera, en los lugares donde los judíos se habían dispersado. Y se convierten de primera intención 5.000 personas. En otra ocasión, y eso nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles se habían quedado en la ciudad de Jerusalén. En una ocasión, en Jerusalén estaba el templo. En el templo había un señor que pedía dinero. Él llevaba muchos años pidiendo dinero. Y los apóstoles, que están 2 apóstoles que se llaman Santiago y Juan, van a más o menos como a las 3 de la tarde, que era una hora que se hacía, ¿verdad? Que había un servicio en el templo, a orar. Este señor les pide una limosna, ellos oran, este señor es curado, se hace un revolú, Pedro aprovecha, predica un mensaje y el Espíritu Santo a través de Pedro hace que se conviertan en 3.000 personas. ¿Qué pasa? El Evangelio empieza a crecer. Y a los líderes religiosos eso no les gusta, ¿verdad? Los líderes religiosos, ¿verdad? No les gusta que empiece a crecer porque los estaba confrontando con su pecado. Dice en 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Verdad? Cuando se empieza a predicar este Evangelio, empieza a confrontar a los líderes religiosos con su sistema religioso, ¿verdad? Como había mencionado el hermano Carlos ahorita, la costumbre. Y les está diciendo: mira, ese sistema religioso no es suficiente para que tú seas salvo. Y esto no les gusta. Toda persecución de la iglesia es iniciada por Satanás, ¿verdad? Quien está detrás de la persecución de la iglesia es Satanás, pero Satanás no va a prevalecer. Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Toda persecución, ¿verdad? La iglesia es perseguida. La persecución podrá bajarle la velocidad a la iglesia, pero no la puede detener. La persecución es como una fuerza, ¿verdad? Si yo muevo esta silla para allá y la empujo, ¿verdad? Va a llegar un tiempo, si yo hago fuerza, ¿verdad? Que esa silla se va a detener. Incluso cuando estoy moviendo, si ustedes vieron, tuve que empujarlo, tuve que hacer un poquito de fuerza, porque el piso me está ejerciendo una fuerza en dirección contraria. Eso se llama fricción en física. Pues así mismo hace Satanás cuando empieza a predicarse el mensaje de salvación, ¿verdad? El mensaje empieza a predicarse en Jerusalén, primeramente con los judíos que vivían en Jerusalén, con los judíos que vivían en Jerusalén por las celebraciones religiosas, ¿verdad? Jerusalén era el centro religioso de los judíos, y el Evangelio se empieza a regar. Y empiezan los líderes religiosos a perseguir a los discípulos, primero con amenazas, posteriormente con azotes y posteriormente con muertes. En el capítulo 6 de Hechos se menciona la historia de Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando empezaron a perseguir a los judíos?
Muchas veces, ¿verdad?, se piensa que cuando se persigue la iglesia se debilita. Por el contrario, la iglesia se fortalece. Empezaron a perseguir a los discípulos, y los discípulos empezaron a regarse por la región. Estaban en Jerusalén y empezaron a moverse por distintas regiones. Es como si usted tuviera una verruga. Si usted tiene una verruga, eso es causado por un virus. Y si usted se corta esa verruga, lo que va a tener es un montón de verruguitas, ¿verdad? ¿verdad? Si usted tiene una verruga en la mano y se la corta, esas verruguitas se van a regar. Y si se sigue cortando esas verruguitas, se van a seguir regando, hasta que usted tenga todo el cuerpo cubierto de esas verrugas. Pues algo así pasó con el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio empezó a regarse. Y hubo un joven fariseo, que no le gustaba que este Evangelio se regara. Este joven fariseo se llamaba Saulo, ¿verdad? Y este joven busca autorización de los líderes religiosos para perseguir a los cristianos. Dios tiene un plan con este joven, lo deja ciego, ¿verdad? Se le presenta un discípulo llamado Ananías, le predica el Evangelio, y de perseguidor para el apóstol Pablo se convirtió en expositor del Evangelio. El punto que la mitad de los libros del Nuevo Testamento son 27, 13 fueron escritos por Pablo. Y se cree, ¿verdad? Muchos también creen que el libro de Hebreos también fue escrito por el apóstol Pablo, y si fuera así serían 14, ya serían más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Y eventualmente de perseguidor pasó a expositor, y después pasó a ser perseguido, ¿verdad? Porque cuando Pablo empezó a predicar el mensaje, empezó a ser perseguido. Y este mensaje de salvación, que primeramente fue predicado a los judíos y les era tropezadero porque los confrontaba con su sistema, ¿verdad?, religioso, no falso, pero ¿verdad?, que no les servía de salvación, empieza a regarse a los gentiles. Es como una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Porque el plan de salvación no era solamente para los judíos, era también para los no judíos, para los gentiles. Y los gentiles tenían otra tradición religiosa, ¿verdad? Y cuando este mensaje de salvación llega a los gentiles, tampoco lo aceptan y lo empiezan a ver como locura, ¿verdad? Una persona muere para que los demás sean salvos, ¿verdad? Y ahora mismo, ¿verdad?, para el mundo, este mensaje de salvación y la vida cristiana que conlleva este mensaje es locura. En el trabajo, que tú no vas a hacer esa trampa en las planillas para que el político se robe los chavos, pero tú eres bobo. Y usan otra palabrota que no voy a decir aquí, ¿verdad? Tú eres sangano. Firma ese papel. ¿Para qué? Para que se lo robe el político, róbatelo tú, ¿verdad? Y empieza a aparecer, esta conducta le empieza a aparecer raro. Está este caballero en el trabajo, mira, ¿verdad? Este caballero casado, en el Evangelio, mira, fulano está echando el ojo, fulano está bien buena, tacho, aprovecha. Y esta persona no lo hace. Y lo del mundo, pero qué estúpido, tacho, ojalá tuviera esa suerte, ¿verdad? Pues esa es la manera de pensar del mundo. O esta dama, ¿verdad?, que está teniendo problemas en el matrimonio, y se le acerca a este caballero. Mira, chica, pero tu esposo, que es tan ácido, tan repugnante, tan pesado, que de flores te trae, y mira, este tipo, él no es guapo, pero trátalo más bien. La tentación empieza así. O, vamos, ¿verdad? Nosotros no necesariamente son tentaciones sexuales. Tú te vas a pisotear por el jefe, pero pensé que el jefe es tuyo. Para respetar ahí, muchacho. Si fuera yo le diría dos o tres. Y llega el jefe y el primero que sale corriendo es él, pero te daña la mente, ¿verdad? Pero una persona que está en Cristo empieza a rechazar esas cosas, y todo el mundo, ay, pero ese es el cristianismo, que zángano, ay, idiota, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ¿verdad?, que seguir estas reglas nos hace, ¿verdad?, para el mundo es una locura, pero nosotros sabemos que nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Nosotros sabemos que estas reglas están hechas para nuestra protección. Como el ejemplo que yo le dije del que le sale guapetón al jefe, de que supuestamente le sale guapetón al jefe. Cuando el jefe se pone guapo, ¿verdad?, pasa ¿verdad?, como hizo se conoce al hombre cuando la guaracha vuela, ¿verdad? Pues si la guaracha vuela sale corriendo, pues no era tan hombre, ¿verdad? Pues así pasa, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad?, el mundo ve nuestra conducta como locura. ¿Y qué nos hace? Nos empiezan a echar de lado. Ay, yo no voy a invitar a ese para la fiesta, se nos va para dañar. Ay, aleluya ese. Ay, yo no lo invito para la fiesta, eso trae mala vibra, ¿verdad? Total, hace la fiesta y la fiesta termina siendo tremenda porquería de fiesta, o el tipo uno se puso borracho, se puso impertinente, y eso terminó con rosario en la hora. Pero no invitaron a la aleluya, como dice el fundamentalista, el pentecostal, al de la religión, ¿verdad? No lo invitaron a la fiesta, porque ¿verdad?, trae mala vibra.
Y esta conducta, ¿verdad?, a los gentiles les empezó a parecer locura y empezaban, en cierta manera, a echar de lado a los cristianos. El evangelio se sigue propagando, y en aquel tiempo el mundo, ¿verdad?, donde se propagaba el cristianismo pertenecía al mundo romano. Y los romanos tenían unas características, creían en muchos dioses. Y los líderes religiosos aprovechaban, los líderes políticos o los gobernantes aprovechaban esta creencia de los romanos para ellos decir: ya que tú crees en muchos dioses, pues mira, yo soy un dios, yo soy el emperador, soy un dios, ríndeme, ¿verdad?, ríndeme alabanza. Y los cristianos dijeron: yo obedezco tus leyes mientras no sea contraria a la palabra del Señor, pero yo no te voy a rendir alabanza, porque yo lo único que me voy a poner de rodillas ante Dios, y lo siento por ti, no voy a obedecer eso. ¿Y qué pasó? A los gobernantes eso no les gustó. ¿Y qué hicieron? Empezaron a perseguir a los cristianos. Y por 300 años la iglesia fue perseguida, ¿verdad? Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice padecer la persecución, eso es parte de la historia de la iglesia. La verdad siempre va a ser perseguida. Legalizan el cristianismo, pero lo cambian a su modo, ¿verdad? No era el cristianismo de cuando la iglesia era perseguida, lo cambian a su modo, a conveniencia. Para los años 40, ¿verdad?, ¿verdad?, el mundo básicamente estaba dividido en potencias democráticas, ¿verdad?, que elegían a sus gobernantes, y potencias o países donde el gobernante había obtenido el gobierno a la cañona. Y de estos gobernantes que habían obtenido el gobierno a la cañona, había unos que eran de que se conocen como de izquierda y otros que eran de derecha. Los de izquierda perseguían a la iglesia, y no podía, ¿verdad?, usted no puede ser cristiano en estos países que eran llamados comunistas, porque le podía costar su vida. Pero los países de derecha, los países totalitarios de derecha, tampoco se quedaban atrás. ¿Qué hicieron los países de derecha? Yo te acepto a la iglesia, pero la iglesia tiene que decir lo que yo quiero que diga. Y tienen, ¿verdad?, y si estás viendo una injusticia, te tienes que callar la boca. Claro, yo te voy a coger tu iglesita, ¿verdad?, te voy a pasar el crimen, te voy a pasar la pinturita por cuenta del Estado, pero tú me aplaudes el régimen y te pones a todo el que y te callas la boca por un lado y condenas a todo el que critique el régimen. Eso se daba, ¿verdad? Y eso es una forma de persecución. En la República Dominicana, en Santo Domingo de Trujillo, hay un autor de un libro que se llama Luces Encendidas, que se llama Abdel Limardo. Y este señor era puertorriqueño, pero ¿verdad?, ejerció parte de su ministerio en República Dominicana en la época del gobernador Trujillo, de cuando estaba Trujillo era presidente, y tuvo que huir de la República Dominicana porque Trujillo lo quería perseguir, ¿verdad? Y muchas veces pasa así en las dictaduras, ¿verdad?, en los países totalitarios. Pero, ¿verdad?, muchas veces nosotros pensamos que la persecución, ¿verdad?, solamente se da en los países totalitarios, en los países de gobierno, ¿verdad?, no democrático. No. Ahora mismo, ¿verdad?, en esta parte del mundo que nosotros habíamos estado gozando una libertad religiosa, ya eso se está empezando a acabar. Por eso, ¿verdad?, les traigo esta revista, ¿verdad?, para que nos acordemos de los hermanos perseguidos. Hay países, ¿verdad?, donde usted sea cristiano le cuesta la vida, le cuesta la vida. Pero hay países como Inglaterra, donde ya usted no puede predicar el evangelio en las calles, porque tú puedes tener tu Biblia, pero la lees en tu casa. Tú puedes hablar de Cristo, pero hablas en tu casa. Tú no puedes proclamar el evangelio, porque es delito. En Canadá pasa lo mismo. Tú no puedes proclamar el evangelio, o sea, la fe es un asunto personal tuyo, lo dejas en tu casa, pero en el trabajo, en la calle, te callas la boca. No lo puedes hacer, eso es persecución. Y lo están haciendo, ¿verdad?, de forma sutil, ¿verdad?, como si usted le cortaran un dedito de la mano, ¿verdad?, pues, un dedito del pie, ¿verdad?, usted tiene bueno, todavía usted puede caminar, claro, no va a caminar igual, pero todavía usted puede caminar, usted puede funcionar. Ahora viene y le cortan el otro pulgar, tiene 8, todavía, pues, cogido, ¿verdad?, pero todavía puede caminar. Así es como nos están quitando nuestras libertades. Toda esta cuestión de la ideología de género, de toda esta agenda, no es para defender a estas personas. Ellos no están para la defensa de estas personas. De hecho, de paso, los amamos. Ellos están tras la iglesia, ¿verdad? Porque como pasaba con ¿verdad?, como pasaba con los gobernantes romanos, nosotros obedecemos tus leyes mientras no se encontrará la palabra, pero no podemos rendirte adoración a ti porque no eres Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. ¿Y qué están haciendo con todas estas leyes? Van detrás de la iglesia, porque la verdadera iglesia no se va a callar. Va a haber, ¿verdad?, una iglesia falsa que sí va a comulgar con esta doctrina, ¿verdad? Como pasaba, como yo le mencioné, que pasaba en los países totalitarios, ¿verdad?, de derecha.
iglesia se callaba la boca y apoyaba el régimen. ¿Verdad? Pues va a pasar esto y está empezando a pasar. Y la libertad, hermano, que nosotros hemos estado disfrutando hasta ahora, ya se está cortando, ya se están viendo las nubes de tormenta en el horizonte. Y eso que a lo mejor nosotros hablamos de eso que pasa en Corea del Norte, que eso pasa en China, va a pasar aquí. Y posiblemente nuestra generación lo vea. Esa libertad que nosotros teníamos, ¿verdad? Ahora mismo cuando nos dicen fundamentalista, que sea aleluya, que sea homofóbico, que si esto, 1500 cosas que nos dicen. ¿Verdad? Y lo dejan en palabras. Yo tengo discusiones con ateos que me han dicho cosas que no voy a repetir aquí, ¿verdad? Pero se queda hasta ahí. Pero eventualmente esta libertad religiosa que estamos disfrutando, hermano, nos las van a quitar. Y es bien importante que estemos preparados como iglesia para ello. Lamentablemente muchas veces como iglesia nos hemos desenfocado en muchos evangelios que no son los correctos, ¿verdad? Como le pasaba a los Gálatas, que estaban enfocados en el legalismo, nos hemos enfocado en un evangelio de prosperidad, ¿verdad? Donde el Señor, ahora cada pata de cabra, tú declaras, y Dios te va a dar 7 Mercedes, uno para todos los días, ¿verdad? O 7 BR, uno para todos los días. O el evangelio motivacional, la autoestima, tú tienes la autoestima baja y Dios te va a mejorar la autoestima. Que usted prospere económicamente no es malo, pero el problema es que dice la palabra, los que quieren enriquecerse caen en condenación. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo dice precisamente en 1 Timoteo, ¿verdad? Uno de los consejos que le está dando el apóstol Pablo a uno de sus discípulos predilectos. El evangelio motivacional no es malo sentirse mal, no es malo sentirse, perdón, bien consigo mismo, pero este no es la razón del evangelio. La razón del evangelio es Cristo crucificado, como dice en 1 Corintios 23, es que usted se reconcilie con el Padre. Y todos estos evangelios que se enfocan de Cristo hacia el hombre. ¿Verdad? Yo quiero tener un testigo para sentirme mejor, para tener la estimación del hombre. Mire, hermano, si usted tiene la estimación de Dios, usted no necesita la estimación del hombre. Si usted, ¿verdad? Está bien que usted se sienta bien consigo mismo y arréglese, ¿verdad? Vístase bien, especialmente a la dama, maquíllese, arréglese los problemas, eso le ayuda a sentirse mejor. Gloria a Dios, no es malo sentirse bien consigo mismo, al contrario, es una honra al Señor, es un agradecimiento al Señor que usted se sienta bien consigo mismo. Pero eso no es la esencia del evangelio. Que usted, pues, ¿verdad? Que usted trabaje, progrese, usted quiera comprarse sus cositas, no es malo. Pero siempre, ¿verdad? Enfóquese en lo que es necesario, lo que es útil y por último lo que es lujo. Y nunca elimine lo necesario ni lo útil por el lujo, ¿verdad? Si usted se quiere comprar ese teléfono, la versión número 40 de ese teléfono modelo, y significa que para comprarlo usted no puede comprar la nueva bichuela, cambie sus prioridades, hermano. Porque sus prioridades están invertidas, están enfocadas en el área correcta. Y es muy importante que estemos preparados porque esta persecución que está pasando en muchos países va a llegar. Yo le había traído esta revista, ¿verdad? Esta revista se llama La Voz de los Mártires. Esto es un ministerio que fue fundado por un señor llamado Richard Wurmbrand. Este señor ya murió, este señor era un pastor en un país llamado Rumanía, no sé cómo se pronuncia, que fue un país que tenía un gobierno totalitario. Y este señor fue perseguido, ¿verdad? Y en una pudo salir de este país. Y este señor quiso crear conciencia, ¿verdad? En todos aquellos cristianos que son perseguidos. Y este ministerio, ¿verdad? Uno de ellos, voy a hablar de otro ministerio también, ¿verdad? Y sé que hay otros ministerios, por lo menos yo conozco estos dos, ¿verdad? Que apoyan a los cristianos perseguidos. Pues este señor se dedicó a crear conciencia y empezó a brindarle ayuda a aquellos hermanos que estaban perseguidos, a mostrarle a aquellos hermanos en esos países que se sentían solos, que se sentían abandonados, que no lo estaban. Que Dios estaba moviendo en los países, ¿verdad? donde había libertad religiosa a un pueblo para que le brindara ayuda a estas personas, ¿verdad? Ayuda monetaria, que oraran por estas personas, que le brindaran apoyo. El otro ministerio se llama Open Doors y fue un ministerio fundado por un holandés, ¿verdad? Que se llamaba el hermano Andrés, y este hermano se dedicaba a llevar Biblias de contrabando a estos países, ¿verdad? Donde la Biblia estaba prohibida, por las razones que sea, por el gobierno la prohibía, porque la religión la prohibía, por lo que sea, ¿verdad? Porque la persecución se manifiesta de muchas maneras en muchos países del mundo. Y en una ocasión, cuando este señor, ¿verdad?, va a un país perseguido y tiene contacto con una iglesia, los hermanos se alegran y dicen, qué bueno que no estamos solos, qué bueno, ¿verdad?, que hay un pueblo, que tenemos hermanos en otros países que piensan en nosotros. Y es bien importante, hermano, que nos acordemos de nuestros hermanos perseguidos. Nosotros hasta ahora hemos estado disfrutando de una libertad hasta ahora, que ya sabemos que se van eventualmente a perder. Es como el huracán, ¿verdad? Estamos en los huracanes, viene la vibración de la otra parte del huracán,
Pues ya mismo nosotros vamos a estar en esa etapa, pero mientras estemos en ese ojo de huracán, mientras estemos en ese periodo de calma, ayudemos a estos hermanos que están perseguidos. Vamos a enfocarnos en las prioridades correctas. Está bien, ¿verdad?, que tengamos una iglesia más grande, una iglesia más bonita, chévere, pero vamos a hacerlo de forma práctica, ¿verdad? Si tenemos, si somos 100, vamos a tener una iglesia que quepamos los 100, ¿verdad? No vamos a tener una iglesia que vamos a estar 100 entonces achichados allí, ¿verdad? Vamos a tener una iglesia que estemos cómodos, pero tampoco hagamos un mega templo como para 1000 personas. ¿Para qué? Si lo que somos 100 gatos, por decirlo así. ¿Verdad? Vamos a enfocar las prioridades correctas. Vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en el Cristo crucificado. Está bien que mejoremos nuestra autoestima, está bien que mejoremos nuestras finanzas, pero vamos a enfocarnos en el Evangelio, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en conservar estas libertades. El próximo año es año de elecciones, ¿verdad? Y muchos políticos vienen, ¿verdad? Y todos los partidos políticos vienen con muchas promesas que sabemos que muchas veces no las cumplieron. Que nos decían, sí, vamos a defender tus libertades, y pedían que se nos tiraban. Seamos sabios al momento de elegir. Yo no le voy a decir a usted, ¿verdad?, porque candidato usted vote y por qué ideal de estatus usted vote por el ideal de estatus que usted quiera. Eso usted tiene todo el derecho, sus preferencias se le respetan. Pero hermano, no me puede votar por una persona que esté en contra de los valores, independientemente del partido que sea, ¿verdad? Y es bien importante que estemos conscientes de eso. Hermano, lo voy dejando hasta aquí la prédica, lo voy dejando. Dios me lo bendiga. Vamos en esta mañana a tomar la cena del Señor y providencialmente, Ricardo, hace 2 semanas me reuní con un líder un pastor que representa el ministerio de la iglesia perseguida, la voz de los mártires, y quedamos para el año que viene poder reunirnos para no solamente citar a la iglesia, sino también otras congregaciones para que puedan conocer este ministerio que se mueve a nivel mundial. La revista en español no ha salido todavía, él nos dio como unas primicias, pero la revista que está saliendo es la que tienes, ¿no?, que es en inglés, ¿verdad? Pero ya me imagino que próximamente pues va a salir. También nos dieron el calendario para el año que viene. No se lo voy a dar ahora, pero sí, como en diciembre, digamos el primer domingo de diciembre, siempre damos la cápsula misionera. Vamos entonces a estar hablando de la voz de los mártires, y ese día pues le voy a dar por familia el calendario y la revista. Amén. Así que gócese en el Señor. Esta es una iglesia misionera, y que sobre todo estamos atentos, ¿verdad?, a todas las situaciones que acaecen en medio de los tiempos. Amén. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Amén. 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 Que tenga los elementos allí, el pan y la copa, por favor. Entonamos este cántico en lo que van pasando las diaconisas, van pasando para dar la cena del Señor. Amén. Así que cantamos. Pónganse en pie ahí un momento, por favor. Vamos a continuar adorando al Señor. Amén. Dígale al Señor en esta mañana, tú eres fiel. Amén. Incomparable, Nadie como tú. nadie como tú, bendito Dios.
Gracias una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Adora al Señor en esta mañana. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Díselo al Señor en esta mañana. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Señor, te adoramos, Señor. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Grande tu fidelidad. Grande tu fidelidad. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu conocimiento, Señor. Nos examinamos en esta mañana, como dice tu palabra, Señor. Nos examinamos, Señor, porque en último análisis eres tú el que conoces nuestra vida y tú nos amas, Señor. Te pedimos perdón en lo colectivo, Señor, como iglesia, y también en lo individual. Tú conoces cada corazón, Señor. Y antes de tomar la cena en memoria de ti, autoexaminamos nuestras vidas. Porque tu Espíritu, que todo lo escudriña de nosotros, no solamente sabe de qué tenemos necesidad, sino también sabe lo que arde allí en nuestros corazones. Y te damos gracias en esta mañana. Dios clemente, Dios bondadoso, tardo para la ira, pero eres grande en misericordia. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.